están? Muy buenos días. Ay, qué gusto grande me da poder saludarlos, poder empezar juntos la mañana, tenerles lista toda la información importante. Y bueno, pues si están listos ustedes, estoy lista yo. Iniciamos con un resumen. Ya reclamaron el cuerpo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera El Mencho, un representante legal de la familia. Ya se están acreditando pues los requisitos de ley para formalizar su entrega. En tanto, vincularon a Andrés y Genaro, sus presuntos escoltas, ya están en el penal del Altiplano. La Embajada de Estados Unidos en México ya levantó las restricciones para su personal en Jalisco, recalcó que todos sus consulados operan con normalidad, que no se tiene registro de cierres en carreteras. La Unión Americana habilitó una línea de asistencia para sus ciudadanos en México. Y la defensa ofreció una ceremonia, honores fúnebres en la base aérea militar de Zapopan en memoria de los 25 elementos fallecidos en el operativo contra El Mencho. Esta mañana se anunció la detención de 4 hombres que se fugaron del centro penitenciario de Puerto Vallarta, Jalisco, durante la violencia del domingo. Faltan 19. Y una confusión habría generado el ataque afuera del bar del Despecho allá en Puebla. La Fiscalía del Estado dice que los sicarios, pues sí, los confundieron por la camioneta. Una agresión cometida por la barredora. La reforma electoral, fíjense, plantea varias cosas polémicas. Una de ellas, desaparecer al PREP. Nos quedaríamos sin programa de resultados electorales preliminares. Morena manifestó su respaldo, el Verde va a analizar, la oposición ya adelantó que va a votar en contra. México captó un récord de inversión extranjera directa, ya son 5 años a la alza, en este caso más de 10% anual, una muy buena noticia económica. Ya reclamaron el cuerpo del Mencho, el cuerpo de Nemesio Oseguera, que como saben murió el domingo en el operativo del Ejército en Tapalpa, Jalisco. Resulta que la Fiscalía General recibió un escrito y es un representante jurídico de la familia el que solicita la entrega de los restos. El Ministerio Público pues está siguiendo todo el protocolo para formalizar la entrega. A ver, Andrés y Genaro, presuntos integrantes del cártel Jalisco, también fueron detenidos en el operativo en el que murió El Mencho, eran parte de su escolta y ya fueron vinculados a proceso por portación de armas, por cargadores de uso exclusivo del Ejército. Ayer los dos fueron trasladados al penal del Altiplano, van a estar ahí en prisión preventiva. Y fíjense, importante, ya pues se van normalizando las cosas, esa es una gran noticia ya en Guadalajara, en Puerto Vallarta. Se normaliza la situación en sus aeropuertos, por ejemplo. Y bueno, pues está todavía pendiente, en el caso de Puerto Vallarta, la recaptura de los reos que se escaparon. Pero esta misma mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que ya detuvieron a 4 de estos internos que se fugaron el domingo del centro penitenciario de Puerto Vallarta, luego de la violencia pues desatada por la muerte de Nemesio Oseguera. Todavía siguen investigando, buscando a los otros 19, pero bueno, pues hay este avance importante. Por otro lado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que su estado ya regresó a la normalidad. Y esto es muy importante. Esto es muy importante, la velocidad con la que las cosas pues han regresado a la normalidad y las actividades pues se han reanudado. En el último balance informó que al menos 500 puntos resultaron afectados en su entidad, 266 coches fueron incendiados, faltan 57 por ser retirados. La Concanaco Servitur reveló que cerca de 1 millón de negocios sufrieron daños, son pérdidas cercanas a los 2,000 millones de pesos. Así que el gobernador anunció la instalación de una mesa de impulso económico que va a sesionar de manera permanente con todos los sectores productivos, también universidades, sindicatos, alcaldes. Hemos escuchado distintos consejos, necesidades, apoyos que se necesitan y vamos, sin duda alguna, a seguir posicionando a Jalisco como un ejemplo mundial en materia
económica y social. Y bueno, en medio de estas actividades que se reanudan, ya miles de estudiantes regresaron a clases en Jalisco, se desactivó el código rojo. Las operaciones en comercios y en el transporte pues se han ido regularizando paulatinamente, pero muchas escuelas registraron ausentismo ante la incertidumbre de los padres de familia. Me voy a quedar aquí esperándolos afuera. Es que tienen muchas ocurrencias luego estas personas, entonces no se les ocurra de repente sorprendernos con otra cosa. Imagínense, se esperó ahí todo el día la mamá hasta que salieron sus hijos. Y bueno, pues sí, mucha gente se asusta muchísimo. Y bueno, pues hay que ir acompañando, insisto, este esfuerzo en recuperar la tranquilidad, reanudar las actividades, continuar con todo lo que toca. En Tapalpa, Jalisco, a ver, ahí es distinto. Ahí hay, digamos que una tensa calma. Ahí sí de plano se han pospuesto el regreso a clases. Las presenciales en todos los niveles se van a reanudar de plano hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes. El alcalde de Tapalpa, Antonio Morales, aseguró que pues hay tranquilidad y se deslindó de los señalamientos que lo acusan por presunto contacto con delincuentes. Es que se ha asegurado que él filtró información para entorpecer al operativo contra el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué responde a estos señalamientos el alcalde de Tapalpa? Si yo tuviera algo que ver con las situaciones y los acontecimientos que se presentaron en días pasados, ¿se imaginan ustedes que yo iba a estar atendiendo en que luego en la tarde estuviéramos recogiendo algunos vehículos que impedían la circulación? Si yo hubiera o tuviera algo que ver con eso, yo creo que hubiera estado escondido, ¿no creen ustedes? Bueno, pues hay sus argumentos. A ver, aquí desde el lunes le informamos esto que se planteaba en la conferencia mañanera, ¿no? Que ya el lunes México amanecía sin bloqueos y que buena parte de los caminos pues ya estaban libres para la circulación. Esto es importante. La Embajada de Estados Unidos ya retiró las restricciones para su propio personal estadounidense que se encuentra en México. La representación diplomática dijo que todos sus consulados están operando con normalidad, que no tienen registro de cierres en carreteras. Entonces ya, la autoridad estadounidense, digamos que da luz verde para que se pueda circular, para que los estadounidenses en México puedan circular en México. Sin duda, pues una información que les da calma a muchos, ¿no? Luego de toda esta violencia del domingo, el Departamento de Estado estadounidense habilitó incluso un centro de llamadas para atender a sus ciudadanos. Y bueno, pues hasta ahora ha recibido más de 1,100 llamadas, casi todas relacionadas en realidad con cancelaciones de vuelos, con temas logísticos. Así que, pues ahí una señal de que sí, las cosas están regresando a la normalidad. A ver, luego de que se diera a conocer el proyecto, el Comité Ejecutivo de Morena, pues luego respaldó la propuesta de la presidenta, que dijo, consolida la transformación democrática y un sistema electoral austero, transparente y representativo. El Verde va a hacer una consulta interna para buscar el consenso y votar esta reforma de manera unificada, es lo que dijo su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, que va a esperar para conocer la propuesta completa, pero bueno, que dijo está a favor de reducir el costo de los procesos electorales, pero hay dudas sobre la forma en que se va a escoger a los diputados de representación proporcional. La principal preocupación es la sobrerepresentación que esto generaría y cómo, pues en las circunstancias actuales, esto le daría una ventaja inmensa al partido en el poder, a Morena. Eso entre otras cosas. O sea, ya de plano en la oposición adelantaron que no van a avalar esa iniciativa. Acusan a Morena de querer imponer eso, una sobrerepresentación absoluta, desaparecer a la oposición, construir con ello un Estado autoritario. Bueno, pues varios detalles, por ejemplo, la desaparición del PREP, que cierta certeza daba, sobre todo en un país donde, acuérdense, y si son muy jóvenes y no les tocó, pues se los cuento yo que ya tengo más años poblando este planeta. Hubo un tiempo en el que
se cayó el sistema, ¿sí? Y de pronto, pues nadie supo, nadie qué, y ganó quien ganó, sí. El PREP, que da una cierta certidumbre, desaparecería, y bueno, pues el argumento es la austeridad. Movimiento Ciudadano, a ver, ¿qué es lo que dice este partido? El coordinador de la bancada, Clemente Castañeda, en el Senado dijo que no, que a ellos no les van a hacer manita de puerco con la reforma electoral, que así como está, pues de plano, la votarían en contra, y desde el INE también voces en contra. Al menos 2 consejeros advirtieron que esto de eliminar a las juntas distritales para sustituirlas por órganos temporales generaría una regresión en la operatividad del instituto. Dice que el sistema actual permite organizar elecciones imparciales y confiables. Si eso se elimina, pues entonces se pierde justamente eso que es tan relevante para la democracia. Así que no es menor lo que está en juego. Seguiremos atentísimos. Le informaba, sí, con pues alegría, porque es una buena noticia, que ya las autoridades estadounidenses han levantado las alertas para sus ciudadanos en México. Ya desde los diferentes estados se reporta pues la posibilidad de recorrer los caminos sin bloqueos. En algunos puntos hay todavía vehículos que fueron incendiados el domingo y que pues todavía no terminan de retirar, porque fue brutal lo que ocurrió. De ninguna manera queremos minimizar la violencia del domingo, ni mucho menos pues el horror que muchas personas, muchas familias vivieron. Con solidaridad y con cercanía retomamos algunos testimonios, en este caso pues de jaliscienses que vivieron no solo tensión, sino mucho miedo luego del operativo del domingo. Repartidores, por ejemplo, de comida, que compartieron cómo pues se fueron enterando de lo que pasaba, la mayoría pues por medios digitales, por redes sociales. Otros de plano ya no salieron a trabajar. Algunos decían, a ver, yo necesito salir porque pues vivo al día y no puedo quedarme sin actividad. Esto es lo que ellos comparten. Está aquí cerca de San Juan de Dios cuando ya llegaron los atentados. Técnicamente lo entregué, me cayó otro y pues ya ahí quise continuar, pero técnicamente la aplicación dio de baja todo. Inseguro todavía, pero pues hay que echarle, ni modo. Y justamente en Jalisco, los 4 integrantes de una familia, la familia Campos, fueron reportados como desaparecidos desde el 22 de febrero, que coincide, pues sí, con el Día de la Violencia por el operativo. Sergio Eduardo Campos Marín, Concepción Donají Cavazos, Donají Concepción Campos y Sergio Eduardo Campos, toda la familia. Así que si tienen información que permita ubicarlos, pues ahí está el número al cual pueden comunicarse. Y sí, luego de estos narcobloqueos, la Marina informó que rescataron a 21 personas, turistas, entre ellos trabajadores mexicanos que estaban varados en la autopista en Compostela, Nayarit. Todos fueron llevados al sector naval de Boca de Chila, recibieron pues atención médica, alojamiento, facilidades para comunicarse con sus familias. Y bueno, pues en Puerto Vallarta están ahí aún los restos de algunos vehículos que fueron incendiados el domingo, pero ya las cosas regresan a la normalidad. Un supermercado, por ejemplo, pues estuvo cerrado porque presentó daños, pero ya ayer empezó a operar de forma habitual. El aeropuerto opera con normalidad. En tanto, siguen los golpes en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación. Detuvieron a Isaac N. El Hacha, operador regional del grupo en el municipio Santa Cruz, en Tlaxcala. Lograron su arresto luego de ubicarlo en un coche sin placas. Le pidieron que se detuviera, le hicieron una revisión, encontraron drogas y una granada. Está acusado de delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Así que un detenido más. ¿Cuántos faltan? Porque aquí es muy importante enfatizar que el Cártel Jalisco Nueva Generación es una organización inmensa, poderosísima, con muchos aliados, con muchos cómplices, con, digamos, una operación
con un modelo corporativo. Habrá que ir también por ahí, ¿no? ¿Dónde están todas esas empresas, digamos, aliadas o directamente vinculadas, encargadas de lavar el dineral? ¿Dónde están todos esos delincuentes? Bueno, pues se irá viendo en los próximos días, semanas, incluso meses, si hay esta pues voluntad y capacidad de desmantelar al cártel, ahora que ha sido abatido su líder y fundador, Nemesio Ceguera el Mencho. Pero me voy rápidamente con Rodolfo Dorantes, que ¿dónde andas, Rodolfo, y qué nos reportas? Qué gusto grande me da saludarte. Hola. El gusto de saludarte es mío, como siempre, Paola. Estamos en el circuito interior Río Churubusco, afuera del Centro Nacional de las Artes. Para que mejor lo ubiques, es entre Calzada de Tlalpan y la zona de la Avenida Canal de Miramontes. Una fuga de agua ya lleva desde ayer, nos reportan los vecinos, y simple y sencillamente no han venido a repararla. Está generando un encharcamiento sobre carriles laterales. Ojalá que las autoridades lo reparen lo antes posible, Paola. Ahí está, y qué bueno que haces la denuncia, porque pues ya se va acumulando ahí el agua y sí, no podemos darnos el lujo de desperdiciarla, hay que cuidarla todos. Gracias. Gracias por este reporte, te mando un abracito. Ay. 2 de regreso. Eso, gracias. Gracias. Oigan, déjeme ir al caso de Ricardo Misael, que pues ha conmovido muchísimo. Este joven de solo 16 años que pues, fíjense, rescató un gatito, lo quería alimentar, fue a comprar la leche y en el camino lo mataron. Todo esto ocurrió el 11 de febrero en Culiacán. Y bueno, las investigaciones están revisando videos, tratan de identificar a los presuntos homicidas, pero hasta el momento pues no hay avances, no hay detenidos. Y en torno a la desaparición de los turistas, 4 turistas del Estado de México que fueron a pasear a Mazatlán, ya son 3 semanas, Y ayer la mamá de 3 de ellos, la señora Verónica, pues se fue a Palacio Nacional a suplicar ayuda a la presidenta Sheinbaum. Llegó de rodillas con un rosario en la mano. La presidenta dijo en la mañanera que la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad pues atenderían el caso, pero imagínense la desesperación pues de esta mujer que así se fue a suplicar a las inmediaciones de Palacio Nacional que busquen a sus hijos. Ya casi es la media, Irán. Vamos, ¿no? Nos arrancamos con la información en breve, Pau, porque la incidencia delictiva en Campeche, en la gestión de la morenista Laida Sansores, muestra cifras atípicas. En solo 2 años, las carpetas de investigación se dispararon 360%, pasando de 5,000 a casi, escuchen ustedes, 26,000 en 2023. Pero en 2025, la cifra regresó a niveles iniciales. Asesinaron al ex subprocurador de delitos de alto impacto en Baja California Sur, Bernardo Soriano. Él ya había dicho que había recibido amenazas de los grupos criminales desde el año pasado. Y mire. Y en más información nacional, encuentran 4 bolsas con restos humanos en Tultepec, en el Estado de México. Fueron trasladados a la Fiscalía Mexiquense para su identificación. También fueron identificados otros 2 mineros de pasta de conchos a 20 años de la tragedia en Coahuila. Faltan 38 cuerpos por rescatar. Por su parte, normalistas de Ayotzinapa exigieron la extradición de Tomás Herón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, refugiado, como ustedes saben, en Israel. Pero México e Israel, ¿qué creen? No cuenta con un tratado de extradición. Microsismo 2.3 se sintió en Santa Fe, en la Ciudad de México, y en otros puntos de Coajimalpa y Álvaro Obregón. Y hablando de desastres, se registró un fuerte incendio en un predio de Tultitlán, también en el Estado de México, donde almacenaban basura. Aunque el fuego alcanzó varias casas de lámina y madera, afortunadamente no hubo lesionados. Y hubo un incendio en un relleno sanitario de Puebla. Las autoridades de Tlaxcala declararon contingencia ambiental para 3 municipios. Y hay buenas noticias en la Expo Agro Sinaloa 2026. El gobernador Rubén Rocha dijo que va a buscar precios competitivos para la cosecha de maíz de mayo en coordinación con la presidenta Sheinbaum. De acuerdo al INEGI, en el 4º trimestre del año pasado, la población en pobreza laboral disminuyó 32%, el nivel más bajo del que hay registro. El peso frente al dólar se cotiza en 17,17. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 0.3%. Y la buena, sí, México captó un récord de casi 41,000 millones de dólares
de inversión extranjera directa el año pasado. Esto es un alza de 10.8% anual. Son ya 5 años consecutivos de crecimiento sostenido. Una información que pues se destaca en todos los medios nacionales y sí, la inversión extranjera sigue apostando por México. Pero en México ayer volvieron a preguntarle a la presidenta Sheinbaum sobre la seguridad de cara a la justa mundialista. Los partidos de preparación ya está muy cerquita, el de México-Portugal el 28 de marzo para reinaugurar además al Azteca. Dijo ella que no hay ninguna cancelación y que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con quien está en constante comunicación, tiene plena confianza. Los que, no están tan confiados ni tan tranquilos son los transportistas. Nuevamente, organizaciones tanto de transportistas como de campesinos han amenazado con un paro nacional, bloqueos estratégicos, hoy justamente durante la Copa del Mundo. Mandaron una carta a la FIFA donde advierten sobre las movilizaciones en caso de que el gobierno federal no establezca una mesa de diálogo. Dicen que el sector agrícola está abandonado, que no hay precios justos para granos como el maíz, que hace falta seguridad en carreteras y bueno, pues ahí entonces la amenaza de irse a paro, de bloquear caminos y de hacerlo además precisamente durante el Mundial, que tiene que ver con las rentas y el freno a los aumentos excesivos, por lo menos en la Ciudad de México. Y es que la Suprema Corte validó que el aumento no puede exceder la inflación. Así que ojo, no se congelan las rentas, pero se limita su aumento. Esto no elimina la libertad para que el arrendador y el arrendatario pues pacten la cantidad de la renta inicial, pero digamos lo que se aumenta para el siguiente año tiene que ir de acuerdo a la inflación. En Oaxaca, lamentablemente aquí le informé de la muerte de 2 chiquitas, de 2 niñas haitianas que cayeron en una cisterna en la casa Hogar Patos, que depende del DIF estatal. Bueno, pues detuvieron al jefe de Departamento de Servicios Generales de ese albergue. Son ya 3 los detenidos en el contexto pues de señalamientos no nada más de ese incidente, sino de abusos, violencia, explotación laboral infantil. Hay 7 organizaciones que exigen una investigación exhaustiva, no solamente del fallecimiento de las niñas, sino de los abusos señalados. Y sobre el ataque armado afuera de la sala del despecho allá en Puebla, bueno, pues hay información que apunta hacia una confusión. Sí, esto es lo que se ha dado a conocer. Los confundieron con sicarios y por eso los atacaron. Están detenidos, de acuerdo a la Fiscalía Estatal, quienes realizaron esta agresión. La barredora, que es parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, está detrás, sí, de este ataque provocado, todo indica, por una confusión. Que el ataque no estaba dirigido en contra de las víctimas mortales ni lesionados. Que el objetivo del ataque era una persona distinta y que los agresores dispararon en contra del vehículo que se encontraban las víctimas debido a las características similares del automotor, así como el número de personas que salieron del bar al mismo momento. Aquí hemos dado seguimiento al operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, Nemesio Ceguera, una operación que lamentablemente derivó en la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional. Los cuerpos de 3 de ellos fueron recibidos con honores en el aeropuerto de Villahermosa, allá en Tabasco, una guardia fúnebre. Después fueron escoltados junto a sus familiares. En Zacatecas llegó también el féretro de Naomi Martínez. También llegaron habitantes que pues quisieron expresar su solidaridad con la familia. Es una tristeza, una pena que hayan fallecido. Ellos pues arriesgaron su vida, ¿verdad?, por la seguridad de la gente y pues qué tristeza para sus familias y todo. La defensa ofreció una ceremonia de honores en la base aérea militar 5, allá en Zapopan, Jalisco, precisamente en memoria de los elementos fallecidos en el operativo. Cubrieron sus féretros con la bandera, montaron una guardia de honor
Los cuerpos fueron luego trasladados a sus estados de origen. En Michoacán también despidieron a Carla Lorena Patiño, agente de la Guardia Civil de la Subsecretaría de Investigación Especializada, que murió en la violencia del domingo. Fue herida en un enfrentamiento. Sus compañeros le rindieron homenaje. Pero fíjense, sí, fue tremendo lo ocurrido el domingo pasado. La violencia, los narcobloqueos, los vehículos, los negocios incendiados, pero también fue muy lamentable y muy peligrosa la difusión de noticias falsas. Tenemos que ser muy listos porque ya hoy, pues como ustedes lo saben, aquí hemos visto cuántos ejemplos, de imágenes distorsionadas que pues lo que hacen es propagar más miedo. Y sí, luego del abatimiento del Mencho, las redes sociales se llenaron de imágenes, de pronto un avión incendiado, el país está todo en llamas. Y la mayoría, porque ya hicimos una medición, la mayoría de las imágenes que se difundieron el domingo pasado fueron falsas. Es crucial entender que los grupos criminales tienen también un ejército digital que se encarga de generar imágenes falsas para que crezca el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo para ellos es una mercancía. Sus amenazas, sus extorsiones no les dejan dinero si no hay miedo. Entonces, si tú difundes una noticia que no te consta, si tú replicas una imagen que resulta que era falsa, les estás haciendo el trabajo a ellos, a los criminales. El domingo pasado, mientras las fuerzas especiales daban el golpe final a Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho, quizá en su celular se libraba otra batalla, una mucho más silenciosa pero igual de peligrosa. Usted recibió videos, audios y fotos que le quitaron el sueño, pero ¿cuánto de eso fue verdad? Hoy sabemos que el crimen organizado no solo usa balas, ahora usa algoritmos para que el pánico sea su mejor arma. Se llama guerra híbrida. Los expertos aseguran que el cártel coordinó una campaña de desinformación para que el caos pareciera incontrolable y el gobierno pareciera rebasado. Y es muy probable que usted, sin saberlo, haya sido parte de esto. Aquí le mostramos las noticias falsas que quizá compartió y creyó que eran reales. Empecemos por la imagen que paralizó a Guadalajara. Un avión de pasajeros envuelto en llamas en plena pista. El rumor corrió como pólvora. Se decía que era un ataque directo del cártel Jalisco. Pero todo solo fue un montaje. ¡Estoy corriendo! La gente entró en pánico y comenzó a correr en el aeropuerto por las noticias falsas que se viralizaron en internet, pese a que la terminal aérea operaba con normalidad. La gente de repente se espanta, no sabemos realmente qué pasa, no se escucha absolutamente nada, pero la gente empieza a correr. Luego, el audio del terror. Una supuesta grabación del Mencho antes de morir, ordenando quebrar a la modelo María Julisa por una supuesta traición. Pero escuche bien. Esa voz no es humana. Fue generada con inteligencia artificial. Nos vendió la hija de la güera, la perra hija de la María Julisa. La desinformación fue tan efectiva que la propia creadora de contenido tuvo que salir a desmentir vínculos criminales bajo amenaza. Quiero que sepan que todo lo que se está compartiendo es totalmente falso. ¿Vio este video de la presidenta Claudia Sheinbaum huyendo en un buque de la Marina? Miles de internautas aseguraron que era un resguardo institucional ante posibles atentados. Déjeme decirle que también es mentira. Las imágenes corresponden a una gira oficial en Sonora semanas antes de la captura. Según el Observatorio de Medios del TEC de Monterrey, usted y otros 5 millones de personas estuvieron expuestos a estas mentiras. En las primeras 48 horas circularon entre 200 y 500 publicaciones con información falsa o no verificada, algunas superando las 100,000 vistas. El domingo, aviones quemándose. ¿Dónde? Hubo muchas noticias con muy mala intención. Pese a estas noticias falsas que tuvieron millones de reproducciones en internet, todo volvió a la normalidad. Así que la próxima vez, antes de darle compartir, haga una pausa y no deje que el algoritmo de las fake news piensen por usted.
Te informó Kena Uribe. Así que ya lo saben, hay que ser de verdad pues muy cuidadosos con la información que replicamos y además, pues bueno, confirmar. Si no tienes como ciudadano común, digamos, no eres periodista, no tienes la posibilidad de verificar la veracidad de esa información, lo que sí puedes es, bueno, pues detenerte a ver si la está difundiendo un medio con prestigio, un periodista con prestigio que hizo ese trabajo, ese esfuerzo de verificación, y no quién sabe quién, con quién sabe cuál intención, porque, insisto, los criminales usan los medios digitales para construir aún más miedo. Ayer hablábamos de este análisis que hace el gobierno de México de emprender acciones legales contra Elon Musk. Sí, porque Musk insinuó que la presidenta Sheinbaum actúa bajo las órdenes del crimen organizado. Esto en relación al operativo en el que fue abatido el Mencho. Y entonces, pues bueno, se ha planteado que el gobierno mexicano podría denunciar a Musk, quien respondió con ironía a través de su propia red social X, afirmando entre risas que ella está violando sus derechos humanos, mientras que el equipo legal de la presidencia pues ya está revisando el caso. Tenemos ahora mismo, justamente las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a este caso, así que vamos a escuchar qué dice Claudia Sheinbaum en torno a esta polémica con Elon Musk. ¿Decidió usted si va a entablar acción legal en contra de Elon Musk? Pues vamos a ver. No creo que valga la pena entablar un debate. Entonces lo descarta. No sé, todavía estamos valorando. Están valorando los abogados. Pero digamos que como político es muy buen empresario. Y bueno, decidió. Bueno, pues ahí entonces se aventó también ella, digamos, su comentario sarcástico en torno a Elon Musk. Pero es un tema no menor, porque no solamente Elon Musk ha sugerido que, digamos, desde el gobierno se reciben órdenes del narcotráfico. El propio Donald Trump lo ha dicho en otros términos. Y también el propio Donald Trump, digamos que se colgó la medalla del operativo que terminó con la vida del Mencho. Así que, bueno, es un tema que seguiremos desde luego con mucha atención. Y de este lado, ¿cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que sepan qué se quitan, qué se ponen. Hay probabilidad de lluvia en Michoacán, Colima, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo y Chiapas. A sacar el paraguas por allá. Habrá ambiente muy caluroso en Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí con temperaturas, escuchen, de hasta de 37 grados. A hidratarse bien. Mientras tanto, para la Ciudad de México, el clima cambiante como su ex, una máxima de 27, va a ser calorcito y luego va a ser frío con una mínima de 8, así que a cuidarse mucho. Ya son las 9, es hora de ir a un resumen de lo más importante. Ya reclamaron el cuerpo del líder del cártel Jalisco, Nemesio Ceguera, el Mencho. Lo hizo un representante legal de la familia. Así que, bueno, pues ya se está avanzando en la entrega. Mientras tanto, vincularon a los presuntos escoltas del capo, ya están en el penal del Altiplano. La Embajada de Estados Unidos en México levantó las restricciones para su personal en Jalisco, recalcó que todos sus consulados operan con normalidad y que no hay registro de cierres carreteros. La Unión Americana habilitó una línea de asistencia para sus ciudadanos en México. La defensa ofreció una ceremonia de honores en Zapopan en memoria de los 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos en el operativo contra el Mencho. Y esta mañana se anunció la detención de 4 personas que se fugaron del centro penitenciario de Puerto Vallarta durante los hechos violentos del domingo. Faltan por detener 19. Una confusión habría sido lo que generó el ataque afuera de un bar allá en Puebla, que dejó como saldo a 3 jóvenes muertos. Entre las propuestas de la reforma electoral está desaparecer al PREP. La oposición denuncia una sobrerepresentación para el partido en el gobierno. El Partido Verde va a analizar la
iniciativa y bueno, pues ya la oposición adelantó que va a votar en contra. Esto dijo hoy al respecto la presidenta Sheinbaum. Derecho a no estar de acuerdo, pero también la gente va a saber pues quién defiende las famosas listas de pluris y quién no. México captó un récord de casi 41 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, es un alza de 10.8% anual, 5 años consecutivos con crecimiento. Ayer le informamos de este caso en Valle de Chalco, Estado de México, un bebé de 2 años y su papá afectados durante un incendio el domingo por 2 tipos en una tienda de conveniencia. Todo esto pues por la violencia que generó el operativo que terminó con el abatimiento del Mencho. Ayer aseguraron el establecimiento, pero tuvieron que pasar 3 días para que la Fiscalía de Justicia del Estado de México lo hiciera como parte de la investigación y pues diera así con los responsables. Pero me voy con Carlos Carrizales. Tú estás en Guadalajara, Carlos. Estamos muy atentos pues a la normalización de actividades allá en Jalisco. ¿Qué es lo que nos reportas desde allá? Adelante, muy buenos días. Paola, muy buenos días. Con el gusto de saludarlos a ti y a toda la audiencia de Imagen Noticias desde Guadalajara, Jalisco. Me encuentro en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Colón, en donde podemos ver que ya todo está volviendo a la normalidad, cosa que no veíamos desde hacía días. Recordemos que el domingo tuvimos este suceso aquí en Guadalajara que derivó en bloqueos luego de que capturaran y mataran a el Mencho. Aquí la actividad de los jaliscienses, de los tapatíos, está regresando. Podemos ver que incluso ya hay algunos negocios que están operando, cosa que pues sí hubo cierto temor en los días posteriores. Paola, los tapatíos, los jaliscienses, los mexicanos no podemos parar. Tenemos que seguir trabajando y aquí se está notando que todos tratan de ya regresar a la normalidad. Esa es la información que tengo en el momento de Guadalajara, Jalisco. Vamos a estar aquí pendientes, informando oportunamente todo lo que ocurra en nuestra ciudad, en nuestro estado y por supuesto allá en nuestro país. Regreso contigo al estudio, muy buenos días y un gran abrazo desde Guadalajara, Jalisco. Abrazo también para ti, gracias por las buenas noticias, atentos y cercanos a Guadalajara, a Puerto Vallarta, a todas las entidades jaliscienses luego de lo que vivieron el domingo. Qué bien saber que ya pues se van reanudando actividades, se va recuperando la normalidad en las calles también. Mucha gente pues ha reconocido a los militares luego de esta crisis de violencia. Esto, lo que se ha visto luego de la muerte del Mencho. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 Así la reacción de los pobladores de San Sebastián del Oeste, Jalisco, reconocieron la labor de los elementos que pues reabrieron este puente El Progreso, luego de que presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación abrieran zanjas para impedir el paso. Así que bueno, pues algo que se ha visto en diferentes puntos, ya con los caminos abiertos, pues esperan que se supere el desabasto de comida y de todo. Pero lamentablemente en este otro caso la violencia no se detiene. Ayer un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del ejército en Tuxpan, Jalisco. Los militares trataron de detener un coche sospechoso, es la carretera 4 Caminos Cercaliza, y respondieron con balazos estas personas que fueron luego perseguidas. La alcaldesa Claudia Gil pidió a la población resguardarse en sus casas, se reportó el cierre de los accesos principales, así que bueno, pues este nuevo caso de violencia que llevó, pues sí, nuevamente este tipo de escenas a ese punto específico de Jalisco. En Puerto Vallarta, un tipo se hizo pasar por periodista y se metió a una reunión y le arrebató el celular al alcalde Luis Ernesto Munguía. Todo esto mientras el presidente municipal sostenía una llamada de coordinación con el gobernador Pablo Lemus. Así fue el incidente, luego de los temas, pues sí, de bloqueos y de seguridad. El infiltrado justificó su agresión alegando una supuesta falta de atención a la prensa, gritando: el alcalde no quiere colgar, y bueno, pues lo retiró
el personal de seguridad. Ahora, el alcalde no es que estaba en una llamada comadreando con alguna amiga, estaba hablando con el gobernador en torno a la seguridad. Bueno, el empresario y político guerrerense Pedro Segura generó toda una polémica, fíjese. Le pidió al grupo Los Alegres del Barranco que interpretaran el narcocorrido El del Palenque. Ya saben cuál es ese, ¿no? Todo en un evento privado en su rancho La Octava Maravilla en Teacalco, Guerrero. Segura fue aspirante a la gubernatura de Guerrero en 2021. Contrató a ese grupo para que se presentaran ahí en su propiedad y les insistía que cantaran ese corrido que está dedicado al Mencho. ¿Se acuerdan todo el brete que hubo con Los Alegres del Barranco, las sanciones por cantar ese corrido? Así fue. Entonces, lamentablemente si nosotros... Soy el dueño del palenque. Aunque no toque... ¡Hey! Yo me la canto, tú nomás dame un poco. Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar, como ya pasó. No queremos nosotros salir perjudicados. ¿Quieren que la cante yo? ¿Y qué creen? Pues que ya respondió de una manera muy agresiva, ya reaccionó a todo esto con un video en redes sociales en el que, lejos de dar una explicación, se puso muy violento, asegurando que a él le cantan los narcocorridos y que eso no es pecado. Juró que jamás conoció al Mencho, pero que pues le gusta la canción y que la fiesta fue un gusto personal que él mismo pagó. ¿Quieren verlo? Ahí les va. Y no sean pendejos. El evento de anoche yo lo pagué para mí. Me gustan los corridos, igual que el gobierno, me gustan los corridos de los capos. ¿Cuál es el pedo? Yo nunca conocí al Mencho, nunca lo saludé, nunca lo miré. Y ahí están chingando la madre. Entonces hasta pendejos nos dijo. A ver, a Los Alegres del Barranco se les está acabando la alegría, ¿eh? O sea, ¿cuántos problemas han enfrentado por ese narcocorrido en particular? Y es solo un botón de muestra. Hay tanto que decir y analizar sobre los estrechos vínculos que hay entre, sí, la música y los grupos criminales, entre muchísimos autores, cantantes, que de pronto tienen un dineral en sus bolsillos y en sus cuentas y que están de qué manera vinculados con grupos criminales, porque digamos que no es nada más un tema de que comparten la inspiración, también comparten otras cosas que sí pueden perseguirse, si se hace pues con la ley en la mano. En Chacala, Durango, la Armada de México dio un golpe histórico al narcotráfico, luego de localizar y desmantelar un laboratorio enorme de metanfetaminas presuntamente vinculado a la organización de Fausto Isidro, el Chapo Isidro. En el lugar destruyeron más de 2,000 kilos de metanfetaminas, toneladas de precursores químicos y bueno, pues es una pérdida. A ver, para que tengas una idea, son como 5 millones de pesos lo que se destruyó ahí. La lucha contra el huachicol. Aseguraron tambos y bidones, más de 2,000 litros de diésel en Sonoita, Sonora, mangueras, una bomba hidráulica y la casa ahí está, donde escondían el combustible, pero no hubo detenidos. Y de acuerdo con un reporte de una startup israelí, Gambit Security, un hacker habría usado inteligencia artificial para robar muchísimos datos sensibles de contribuyentes del SAT, del INE, hasta del Registro Civil de la Ciudad de México. El SAT negó el robo, dijo que se analizaron las bitácoras de operación y que no hubo ningún acceso ilegítimo en sus sistemas. Falta ver el INE y falta ver el Registro Civil. Aquí hemos seguido el caso del diputado Sergio Mayer. Como saben, él pidió licencia para participar en un reality show en la Casa de los Famosos de Telemundo. Y entonces, pues se generó un escándalo
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ordenó un procedimiento sancionador. Le impusieron una medida urgente para suspender sus derechos partidarios. Es una suspensión solo temporal, ¿eh? Dicen que vulneró los principios éticos del partido porque privilegió su interés personal por encima del trabajo legislativo, pero que él tendrá derecho a defenderse ante los órganos partidistas o ante el Tribunal Electoral. Desde luego, cuando salga de la casa, ahorita, pues, ¿cómo? Y mire lo que pasó con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Algo, la verdad que poco común, pero sin duda es un mensaje. Salió de Palacio Nacional, así nomás, caminando, y se tomó muchas fotos con la gente que se acercaba. Ya ve que tiene muchas fans y pues le pedían foto. ¿Y por qué llama la atención? Pues porque él siempre ha tenido un dispositivo de seguridad. Imagínense, después del atentado que sufrió en el poniente de la Ciudad de México, fue en 2020, pues no, estas imágenes no eran habituales, ¿no? Siempre entra y sale a Palacio Nacional en camionetas blindadas y sin embargo, bueno, pues ahora hubo estos saluditos y fotos para algunos suertudos. Por cierto, ayer cumplió años, 44, y bueno, pues así lo felicitó su mamá, la actriz María Sorté, con esta foto y una carta en la que, pues sí, le da muchas gracias al Señor por tenerlo en su vida y le ofrece bendiciones y bueno, pues ahí está. Nos unimos a la felicitación por el cumpleaños del secretario Omar García Harfuch. Pero déjeme enlazarme, qué gusto me da, con Atalo Mata, que, ¿cómo? ¿Dónde andas, Atalo? Te escucho atentísima. Muy buenos días. ¿Y por qué te gana la risa? Oye, Paola, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Tú te acuerdas, y nuestro público de DPC también se ha de acordar, de este changuito viral, tan viral que mira nada más? Una conchita de Punch, mira qué tierno. Y no le voy a morder porque me da mucha ternura. ¿Sabes quién las hace? Aquí en México, en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Mi amigo Jonathan Barrera. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, muy bien. Qué ideas tan padres, oye. A ver, platícanos, ¿de dónde surgió? Bueno, obviamente de este video viral desde Japón, pero pues tú estás como muy actualizado en hacer viral en pan también, ¿verdad? Sí, bueno, es que por la primavera empecé a hacer como una colección basada en animalitos. Así que viendo la situación de Punch, dije, pues ven, ya nos vamos de corrido. De hecho, te muestro las... Oye, no, está excelente. A ver, ¿qué figuras hay ahí? Pues bueno, hice ajolote, un capibara, un lomito, una zorrita, un zorro y una paloma. Ah, ok. ¿Y de este lado, estos otros qué? Ah, pues esas son otras figuras. La colección que hice, ya en honor pues a Changuito Punch. Originalmente hice esta, donde pues se hizo bastante viral, ¿no? Esa donde pues abrazaba a su osito de peluche. Y aparte pues también quise hacer una solo del puro peluche y de Punch. Ahora, vemos que aquí ya lo estás elaborando, ¿verdad? Aquí lo estás amasando y luego viene acá la figura que ya le vas dando. Pero, ¿qué ingredientes utilizas? O sea, ¿como de una concha normal? Sí, es una concha tradicional. La base es un pan tipo brioche. Consta, pues lleva mucha mantequilla, así que prácticamente el sabor que predomina es la mantequilla. Preparo la masa, le doy forma primero, como estás viendo aquí, y de ahí procedo a pasar a agregar la pasta, como en este caso. Ok. Oye, entonces, ¿cómo se piden? A ver, las conchas, si yo quisiera una, ¿qué tengo que hacer? ¿Buscarte en redes sociales o qué? No le quiero morder, insisto, porque se ve bien bonita. Pues muchas gracias. Cuando dicen eso, es una muestra de que creo que hice buen trabajo. No, claro. ¿Cómo te buscamos? Pues por redes sociales, podrán ver mi contacto. Me encuentran como Betscake CDMX en todas las plataformas prácticamente. Y es de pedir por WhatsApp. Pedido, todo es sobre pedido. Prácticamente, pues yo soy el que elabora todo, es todo muy artesanal, sí. Así que mi producción sí es algo limitada. Así Oye, Atalo, están hermosas esas conchitas, pero sí dale una mordida porque queremos saber si además de bonitas están ricas. Ándale, ¿por qué me obligas a eso, Paola? ¿Eres el catador de pan dulce de esta empresa? Bueno, le voy a morder de este lado porque no le quiero morder la carita a Punch. Ándele, cuide usted la carita del changuito. Mejor. A ver. Mejor las patitas. ¿Qué tal?
Di la verdad, ¿está buena? Muy buena, muy buena. Ah, perfecto. No, está buenísima. Ahí está. Deberías de probar una, ¿eh? Pues tráemela. Si no, Vente ¿cómo le pa' acá, hacemos? No seas así, Pues si sí, Paola ¿verdad? no va a la concha, que la concha... Ahí te encargamos unas, ¿no? Abracito, Órale, pues. corazón. Y ¿Cuántas abrazo. quieres? Tú pide, ya sabes. Perfecto, ahorita nos organizamos, fíjate. ¿Qué tal una conchita con nata? Gracias, amigo. Se antoja bien. Abrazos a Talo. Están bien bonitas aparte. ¿Sí, no? Sí, están bien padres. Muy buenos días, ¿cómo están hoy? Vecinos, yo me identifiqué con el baile de nuestra querida amiga. Esa. La misma actitud. Ya me vi el fin de semana. Fíjate, para que veas que no eres a la única a la que le pagan por bailar. ¡Suertuda! ¿El fin de semana o todos los días? Facturando como Shakira. Les mandamos besos, vecinos.